Doctor Luna. Yo creo que lo advertido por el congresista Costa realmente sería de gran ayuda. En primer lugar, la evaluación que se haga cada 3 años y medio, así como está concebida, parcial, digamos, con la academia como está organizada, el problema va a ser de carácter presupuestal en primer lugar. En segundo lugar, si está directamente vinculada a la Junta, fortalece, o sea, si forma parte de la Junta, fortalece y a la academia, pero con roles diferentes. No de que hacerle cursos al magistrado, sino que sea condición, sea una escuela judicial, condición para hacer carrera, haber seguido el curso de formación para magistrado de 1 o 2 años a tiempo completo y por orden de méritos van accediendo a las vacantes que se presentan. Yo lo considero eso muy bueno, pero obviamente eso implica toda una estructura, sobre todo de inversión académica y de una relativa independencia, ¿no?, de carácter técnico. ¿Por qué? Porque actualmente el Consejo Ejecutivo de la Academia lo integran integrantes del Poder Judicial y del Ministerio Público, que están cada vez que hay sesión, me refiero a los magistrados supremos, y un representante del Colegio de Abogados, pero obviamente eso se requiere estar a tiempo completo, comprometido con el trabajo académico, darle la atención que se merece, no part-time, disculpe el término, ¿no? O sea, hay que, para lograr calidad, es totalmente necesario reformar. El otro tema es la dedicación al magistrado. Lo obligan a tener estándar de actualizarse, capacitarse constantemente, pero lo tiene que hacer fuera de su horario de trabajo. Entonces, saliendo a las 6 de la tarde. ¿Por qué? Porque para que la academia lo haga dentro del horario de trabajo tiene problemas, reclaman las autoridades de gobierno de usted, pero están abandonando el despacho que por acá, entonces es un desorden, requiere un esfuerzo titánico del magistrado que quiere actualizarse, sacrificar su vida familiar, digamos, no ir tarde a su casa por seguir cursos de capacitación, de ascenso. Y se ha llegado al extremo incluso que se han nombrado magistrados y después se les ha hecho el curso de habilitación en la academia, es decir, como si fuera una formalidad de 30 días, 45 días, o sea, ya se convirtió en un ente burocrático. Hay que modificar, eso es fundamental. Y yo comparto totalmente con usted las ideas vertidas porque creo que eso es lo que técnicamente corresponde. Y obviamente el diseño de esta evaluación de calidad, el aporte de la Contraloría con la experiencia que tiene, yo creo que sería importante para establecer estándares. Nosotros no tenemos estándares. Realmente cada fiscalía maneja la carga a su manera y es auditada y controlada a su manera. A la hora que se va ahora la Junta a postular, le dicen, oye usted, ¿por qué tiene tal producción versus otra que tiene más producción de su mismo nivel, pero esta tiene pues 5 auxiliares o de apoyo más que la otra? No hay criterios para uniformizar despachos, o sea, hay un desorden. Dictámenes, como alguien dijo, que el magistrado presenta su dictamen, es cierto, yo presento mis mejores de dictamen. Le pide también, o le pedía al Consejo, al fiscal de la Nación y al fiscal de la Nación que hacía, me pedía a mí hoy edad de otros 10 más porque yo no tengo base de datos. O sea, así se trabaja. Entonces, eso, como bien dice el Contralor, tiene que trabajarse con el rigor que corresponde, con orden, pero también estableciendo criterios estándares de carga. En la actividad privada, por ejemplo, hay productividad, pero se le da pues al trabajador una carga que necesita para producir y responder. Pero aquí no, aquí la carga, bueno, mala suerte, pues esta es la carga que hay y no se puede nombrar más jueces y ten tú más. Imagínese usted, no se responde con los justiciables, hay denuncias por retraso, entonces hay que ver lo que se llama el elemento humano del punto de vista racional de trabajo, qué es lo que se le puede pedir a un juez o a un fiscal que mensualmente resuelva, con calidad. Y eso se puede establecer con estándares y con un procedimiento técnico y con tecnología, pero eso lamentablemente es lo que no hay. Obviamente ahí la escuela establecería ese rigor y definitivamente tanto el Ministerio Público como el Poder Judicial tendrían que respetarlo, ¿no? Gracias. Muchas gracias, doctor Luna. El señor defensor del pueblo necesitaba hacer precisiones finales.
Sí, muy brevemente. Quisiera reiterar un pedido, que esta creo que es la tercera vez que lo hago, y lo hago a nombre de los integrantes de la Comisión Especial. Es imperativo que estas sesiones sean conjuntas. Tenemos que optimizar los tiempos, de manera que yo los exhorto, invoco, solicito, que por favor, porque la verdad que... y además, ahora que vengo con frecuencia al Congreso, veo que el trabajo aquí se requiere de una tolerancia, una paciencia, una apertura que no todo el mundo tiene. Es un trabajo duro. Entonces les pido si pudieran coordinar una sesión conjunta. Eso es lo primero. Lo segundo, reiterar también que hay una necesidad. Este no es un capricho, esto es el orden normal de las cosas en una reforma. La primera ley que sugerimos que aprueben es la ley del Consejo Nacional de la Reforma, ese organismo que va a diseñar la reforma. Eso es fundamental, de manera que les pedimos que hagan eso en primer lugar. En segundo lugar, nos parece que la norma que debería entrar es la ley de la Comisión Especial, porque es operativa y porque tenemos por lo menos 15 actividades que realizar antes de que ustedes aprueben la ley de la Junta, y por eso es que ya podríamos estar trabajando y ganar tiempo, pero mientras eso no suceda, nosotros todavía como ente no existimos, sino solamente como integrantes. Por último, es imperativo que, por ejemplo, se determine en la lista de cosas que tienen que hacer. Nosotros vamos a poner por escrito mañana o pasado, en el peor de los casos, cuál va a ser la función de la Corte Suprema. Es clave de tener muy claro cuál es la función de la Corte Suprema y el debate sobre la ley orgánica del Ministerio Público. Ese debate, desde mi punto de vista, no puede ser ahora. Sí hay que dar normas para solucionar la crisis en la que está. Normas que tienen que ver con la composición, que tienen que ver con las competencias, responsabilidades que tiene la Junta y las atribuciones que tiene el fiscal, pero la norma orgánica en su conjunto tiene que venir después, porque de lo contrario estamos poniendo por delante una norma que en realidad debería venir después. Esta, nuevamente, es una sugerencia. Y con esto termino porque sé que estamos con los tiempos. Hace un momento la congresista, me parece que Alcorta, se preocupaba por el tema del colegio de abogados. Esta es otra norma que también tiene que aprobarse. Si no controlamos la abogacía, créanme que la mitad de la batalla está perdida. Hay más de 30 colegios de abogados que pueden hacer realmente estropicio y medio en la justicia. Si no controlamos la abogacía, la mitad de la guerra está perdida, y por eso es importante también que esa norma se discuta. Señores congresistas, hay varias normas, pero hay que hacerlo en orden. Yo terminaría con esto porque entiendo que pues va a haber alguna reprogramación. Gracias. Sí, muchas gracias, señor defensor. El día de hoy también está programada la sustentación por parte de nuestros señores invitados del proyecto que precisamente nos está pidiendo el señor defensor que prioricemos, que ingresó la semana pasada y que nosotros incluso ya estamos trabajando un dictamen, que es el de la comisión especial. Sin embargo, dada la hora y teniendo temas pendientes de votación para que puedan ser agendados en el Pleno, vamos a reprogramar esa parte de la agenda para el día viernes por la mañana. De hecho, desde ya los convocamos para que el día viernes por la mañana podamos abordar, todos los miembros, incluso de la Junta, van a ser convocados para poder abordar el tema de la comisión especial. El día de hoy nosotros les agradecemos por su presencia, participación, colaboración. Compartimos con ustedes la necesidad de hacer sesiones conjuntas. Ojalá y el presidente de la Comisión de Justicia entienda que esa va a ser la mejor forma de optimizar el trabajo que se realiza. Los invitamos a retirarse cuando lo estimen pertinente. La comisión sigue sesionando. Entramos a debatir los dictámenes que están programados para la agenda de hoy.
Bien, en estos instantes se ha suspendido por breves momentos la sesión de la Comisión de Constitución y Reglamento que preside la congresista Rosa María Bartra, a fin de que se retiren del hemiciclo de sesiones del Parlamento Nacional las autoridades que han asistido a esta sesión ordinaria de la comisión, es decir, en primer lugar se presentó el doctor Javier Gonzalo Luna García, representante del Ministerio Público, quien dio su posición, la posición institucional respecto al proyecto de ley 3564, mediante el cual se propone una nueva ley orgánica del Ministerio Público. En la opinión técnica también de este proyecto de ley orgánica del Ministerio Público y por supuesto también pues la opinión del continuando con la intervención del Contralor General de la República, Nelson Schack, quien el día de ayer también acudió a la sesión de la Comisión de Constitución, así como el Defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez. Hay que indicar que estas autoridades en estos momentos se retiran del hemiciclo de sesiones del Parlamento Nacional. Se han despedido de los integrantes que han participado de esta sesión. La congresista Rosa María Bartra ha señalado que va a continuar la sesión de la Comisión de Constitución y Reglamento. Hay que señalar que además de la ley orgánica del Ministerio Público y el decreto legislativo que declara en emergencia ese sector, pues también hay puntos pendientes en la agenda, según lo indicado la titular de ese grupo dictaminador. Hace algunas de las coordinaciones con los congresistas que se encuentran presentes en este recinto parlamentario, el hemiciclo de sesiones del Congreso de la República. Vamos a ver si entonces se reanuda la sesión o finalmente se suspende o se levanta la sesión. Esta es una transmisión en vivo de Congreso Televisión. Hay que indicar también que paralelamente ha sesionado la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales en una sesión extraordinaria. No obstante, algunos de los miembros también han estado participando de la Comisión de Constitución. Hay que señalar que de igual forma ha sesionado la Comisión de Inclusión Social en una reunión ordinaria. Y también en una mesa de trabajo de la Comisión de Defensa Nacional, tal como lo indicamos desde temprano en la agenda de actividades programadas para hoy, 8 de enero del 2019. Hay que precisar además que la congresista Aramayo, el congresista Lescano dijo que se debe reestructurar todo el sistema de justicia y opinó que el proyecto de ley sobre el Ministerio Público debe ser bien evaluado por la comisión. Consideró que hay fiscales supremos que deben ser evaluados. No es suficiente la salida del fiscal de la Nación, Pedro Chavarri. Reanudamos la sesión. En debate el predictamen de los proyectos de ley 3160, 3316, 3374, mediante el cual se propone crear la Autoridad Nacional de Control en el Poder Judicial. Señores congresistas, se propone la aprobación del predictamen de los proyectos de ley 3160, 3316 y 3374 presentado por el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y el Grupo Parlamentario Alianza por el Progreso, respectivamente, mediante el cual se propone crear la Autoridad Nacional de Control en el Poder Judicial. La propuesta tiene por objeto crear la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial como órgano del Poder Judicial encargado del control funcional de los jueces por todos los niveles y el personal jurisdiccional del Poder Judicial que cuenta además con autonomía administrativa, funcional y económica conforme a ley. Cuenta con un consejo directivo que está a cargo de un jefe que preside dicho consejo
y que es la máxima autoridad de dicha entidad. El jefe será nombrado por concurso público de méritos conducido por la Junta Nacional de Justicia. Esta entidad contará con una oficina central, oficinas regionales y módulos itinerantes que contarán con las condiciones internas y requerimientos para el ejercicio de sus competencias. Se establecen las funciones de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial y los requisitos para acceder al cargo de jefe de dicha autoridad y sus funciones. Asimismo, se crea la especialidad de jueces contralores y estímulos al denunciante. Además, se establece como falta grave no atender los requerimientos de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial. Finalmente, se dispone que el jefe de la autoridad apruebe el reglamento de organización y funciones en el plazo de 60 días contados a partir de su designación. Asimismo, que se transfiera el personal y presupuesto de la Oficina de Control de la Magistratura, OCMA, y de las Oficinas Desconcentradas de Control de la Magistratura, ODECMA, y se dispone transitoriamente que en tanto se implementa la Junta Nacional de Justicia, la Sala Plena de la Corte Suprema pueda de oficio o a solicitud de la OCMA sancionar y acordar la separación temporal de la función jurisdiccional de los magistrados del Poder Judicial cuando se haya cumplido el proceso disciplinario conforme a ley. En debate, el predictamen de los proyectos de ley 3160, 3316 y 3374, mediante el cual se propone crear la Autoridad Nacional de Control en el Poder Judicial. Congresista Marisa Glave. Gracias, Presidenta. Presidenta, nosotros desde el Nuevo Perú creemos que el dictamen, tanto en el caso del Poder Judicial como en el caso del Ministerio Público, están reproduciendo el problema que se quería corregir. Es decir, la propuesta que llegó, y que era lo que se supone estábamos discutiendo, planteaba la idea de que tuviéramos un órgano de control que no estuviera dependiente de jueces o de fiscales en ejercicio. ¿Por qué? Por la famosa frase horrorosa de otorongo no come otorongo, ¿no es cierto? Es decir, si yo en ejercicio tengo que sancionar a alguien en ejercicio, lo más probable es que por algún tipo de afinidad, solidaridad malentendida o lo que sea, no aplico la sanción. Y así hemos visto nosotros muchísimos casos en los que los distintos órganos de control, tanto en el Ministerio Público como en el Poder Judicial, muy rara vez han llegado realmente a ejercer sanción contra los magistrados. Y lo que se ha dicho es que, bueno, son colegas, se conocen, pasan la vida de manera colectiva. Y es hasta entendible, Presidenta. Entonces, por eso, lo sano y la propuesta del Ejecutivo era sacar esto. ¿Cuál era la lógica? La lógica era que ellos decían la comisión especial, entiendo que una modificación es que sea la Junta Nacional de la Justicia, me parece bien, porque precisamente para eso está la Junta, creo que es una corrección que vale la pena, en vez de que sea la comisión especial, que sea la propia Junta la que hace el concurso. La idea es que haya un concurso de méritos para ver quién sería el jefe de la oficina, y luego ese jefe tendría autonomía para seleccionar a las personas que participarían. Sin embargo, en la propuesta de dictamen, en ambos casos, así que voy a hablar sobre los dos, Presidenta, ya que son similares, lo que se ha hecho es crear un consejo directivo. En un caso, el Consejo Directivo de la Autoridad Nacional del Control del Ministerio Público, y en el otro, el Consejo Directivo de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial. En ambos casos, este Consejo Directivo, Presidenta, como usted lo coloca en el caso del Poder Judicial, por ejemplo, artículo 103D, dice conformación del Consejo Directivo, y se señala, integran el Consejo Directivo de la Autoridad de Transparencia, es decir, están encima, ¿no es cierto?, 2 jueces supremos titulares elegidos por la Sala Plena. Es decir, volvemos al mismo tema. Vuelve a estar adscrito al propio Poder Judicial. Y en el caso del Ministerio Público, lo mismo, Presidenta. En el 51G, conformación del Consejo Directivo de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, nuevamente, ¿quién integra el Consejo Directivo de la Autoridad? 2 fiscales supremos titulares elegidos por la Sala Plena. Nos parece que es un error, Presidenta, y si se mantiene esa figura, nosotros votaríamos en contra y presentaríamos un dictamen de minoría. Gracias. Gracias, congresista Glave. En realidad lo que usted afirma, permítanme por favor argumentar, yo sé que solamente debería dirigir el debate, pero voy a argumentar. Congresista Glave, lo que usted nos está proponiendo es absolutamente coherente. Precisamente esa es la observación que han hecho nuestros invitados, de por qué tenemos que poner en debate esto, y en palabras del defensor del pueblo era, ¿por qué ponemos la carreta delante de los caballos? Cuando tenemos en debate el proyecto de ley de la Junta Nacional de Justicia, que debería permitirnos articular y concordar todas las normas que van a salir y determinar cuál va a ser la mejor forma de control que se debe implementar tanto para el Ministerio Público como para el Poder Judicial. Este debería ser un debate amplio. Sin embargo,
hay una exhortación, por llamarla de la mejor manera, por parte del presidente del Congreso, que incluso quiere que se agende sin debate en la comisión, cuando sabemos que esto tiene que enriquecerse producto del debate. Así que, a menos que haya oposición por parte de algún miembro de la comisión, pondríamos en un cuarto intermedio a fin de estos dos dictámenes, tanto el de la Autoridad Nacional de Control en el Poder Judicial como la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, poder agendarlo en la siguiente sesión inmediata y poder abordarlo de tal manera que se vaya enriqueciendo con el debate, con los aportes que usted y los demás miembros de esta comisión vayan incorporando, que me parece absolutamente válido, saludable, porque esto no afecta. Esto determina un modelo de control que va más allá de poder legislar si son solamente miembros de las instituciones o si son agentes completamente externos a la entidad. Tendremos que hablar de un modelo, y al hablar de un modelo, esto requiere que podamos incorporar todos los elementos constitutivos de un modelo de control al debate. Lo dejo ahí, finalmente esto está abierto. Congresista Glave. Presidenta, solo un tema, y es que, con sinceridad, no creo que sea necesario que aprobemos lo de la Junta Nacional de la Justicia para después ver las autoridades de integridad. Creo más bien que precisamente la idea de la Autoridad Nacional de Control, tanto en el Ministerio Público como en el Poder Judicial, era precisamente ver cómo son los mecanismos internos, más allá de cuándo aparece o no aparece la Junta. Porque lo que hemos aprobado en la reforma constitucional determinaba cuándo las sanciones son por el lado de la Junta Nacional de la Justicia. Y lo que quedaba pendiente es cuáles son los procedimientos regulares, no los que se aplican a los supremos o los que se aplican en casos extraordinarios, sino cuál es el mecanismo sancionador interno regular normal. Ese no pasa por la Junta, ese pasa por un sistema que hoy es OCMA, o que hoy son los mecanismos internos, y que ya sabemos que falla, y que es lo que hay que modificar. Entonces, la ley que aprobemos de la Junta Nacional de la Justicia, Presidenta, no va a cambiar estructuralmente el mecanismo, comillas, sancionador. Más bien, este debate sí es un debate central de lo que nos ha presentado el presidente. Es decir, de las 7 propuestas que nos ha mandado el Ejecutivo, al menos para el Nuevo Perú, estas 2 son de las más importantes, porque precisamente entran en el tema de fondo: ¿quién sanciona de manera regular en el interior del Ministerio Público y el Poder Judicial? De hecho, si vemos la norma que hemos aprobado nosotros, la constitucional, la que aprobamos para modificación constitucional, que fue el referéndum, y que recién hoy día tiene formalmente aprobación del Jurado Nacional de Elecciones. Digamos, esta norma lo que planteaba era que, como además una discusión que tuvimos, un aporte que tuvo el congresista Lescano, era: los órganos de control interno sancionan a los jueces, y luego eventualmente la Junta Nacional de la Justicia lo que ve es supremos y eventualmente de oficio, si es que decidiera algún caso en particular, un caso en particular. Pero eso no alteraba el sistema interno de sanciones. Por eso, precisamente, estas 2 normas tienen que ver más bien con cómo funciona el proceso sancionador dentro del Ministerio Público y del Poder Judicial. Y yo creo que es urgente, Presidenta. Y sería bueno entrar al debate de fondo. ¿Queremos un organismo autónomo o queremos seguir teniendo un organismo que en el fondo tiene algún tipo de entidad superior que incluye a jueces y fiscales en ejercicio? El cuestionamiento que hacemos desde el Nuevo Perú es que se incluya como un órgano superior miembros que son jueces titulares o fiscales titulares que están en ejercicio, y que eso nuevamente vuelve a generar un problema, Presidenta. Pero, en fin, se decidirá acá cuándo entra el debate, pero sí nos parece que ese es un debate más allá de la Junta Nacional de la Justicia, un debate que tenemos que tener como comisión, que tiene que ver con cómo funciona hoy Poder Judicial y Ministerio Público, ¿no? Gracias, congresista Glave. Es tan cierto lo que usted dice, partiendo del hecho de que recién el día de hoy hay la proclamación de resultados oficiales y por lo tanto recién podría operativizarse la promulgación después de la proclamación de resultados, la promulgación de la reforma constitucional. Es tan importante eso como que en esa reforma constitucional ya se dispone que la Junta Nacional de la Justicia pueda intervenir de oficio a solicitud de la Corte Suprema. De ahí que nosotros tengamos la necesidad de poder articular las reformas. De lo contrario, estamos creando muñecos mal armados. Discúlpeme la coloquialidad de la expresión. Tenemos que actuar en concordancia. No podemos hacer reforma de justicia de manera irresponsable. Por eso que me pareció muy válida su intervención, congresista Aramayo.
Solo una precisión. Entiendo que en el tema de fondo no hay discrepancia, sino en el tema de forma. Hay coincidencia en que no se contamine con el tema de fiscales que evalúan a fiscales y jueces que sancionan o meritúan temas de jueces. Y quisiera, no pretendo interpretarla, pero usted ha dicho que en la sesión próxima de la Comisión de Constitución se acogería la preocupación de la congresista Glave, que va en sintonía con lo que se ha expresado hoy por los invitados que acaban de retirarse, o no, porque... No. A ver, congresista Aramayos y congresista Glave, yo no estoy proponiendo que esto se haga después de aprobarle la Junta. El tema del debate de la Junta Nacional de Justicia es un debate que nos va a tomar algunas semanas. Este se vería inmediato, pero teniendo en cuenta el debate que ya se está adelantando con respecto a la Junta Nacional de Justicia, de tal manera que la reforma que se haga tenga un horizonte de modelo, no solamente propuestas aisladas. En todo caso, la propuesta de la presidencia es pasar a un cuarto intermedio, no para la siguiente sesión inmediata para ambos proyectos, tanto el del Ministerio Público como como la del Poder Judicial. A menos que hubiera oposición. Tenemos un dictamen en debate. Tenemos un dictamen en debate que todos ustedes lo tienen y que todos ustedes han tenido la oportunidad de revisar. Pasamos a un cuarto intermedio para el día y se agendaría para el día viernes junto con la reprogramación que se ha tenido el día de hoy. En debate, el informe de opinión consultiva sobre los alcances de la sentencia del Tribunal Constitucional 001-2018-PI/TC, recaída en la demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 1 y 2 de la Resolución Legislativa 003-2017-2018 Congreso de la República, que modifica el artículo 37 del reglamento del Congreso para el fortalecimiento de los grupos parlamentarios. Congresista Glave. Presidenta, creo que esta comisión cometería un error muy grave si aprueba este informe como opinión consultiva. Porque lo que está haciendo este informe es finalmente ir contra el contenido de la propia sentencia del Tribunal Constitucional. Por ejemplo, Presidenta, en la página 14, los congresistas aspirantes deben presentar un informe emitido por su propio grupo parlamentario de origen. Es decir, una persona que se va de su grupo parlamentario de origen por problemas de fondo, por problemas que tienen que ver con la mirada del país, con lo que está pasando, por diferencias éticas, por diferencias políticas, resulta que para poder conformar un nuevo grupo parlamentario o para poder adherirse a otro necesita un informe positivo del grupo de origen, que precisamente está renunciando a ese grupo de origen porque tiene diferencias insalvables con ese grupo de origen. No tiene ningún sentido. Es precisamente sacarle la vuelta a la sentencia del tribunal, porque lo que hará el grupo parlamentario es decir, no, acá no hay ninguna diferencia de fondo, yo no estoy de acuerdo, ¿no es cierto? Entonces el grupo parlamentario dirá, como se ha dicho, todos los grupos parlamentarios han tenido una discusión y han dicho, no, acá no hay una diferencia insalvable. Entonces tú tienes ahí un problema serio, Presidenta, porque entonces este segundo párrafo de la página 14 lo que hace es vaciar de contenido el derecho de los congresistas, que es la razón por la cual el Tribunal Constitucional emitió una sentencia. No tiene sentido, ningún sentido. Y luego, en segundo lugar, plantean que eventualmente, si es que no hay ese informe o si la bancada no está de acuerdo, recién puede el Consejo Directivo someter a una votación la posibilidad de una persona de adherirse a un grupo parlamentario. Supongo que será por lo menos con la exclusión del grupo parlamentario al cual pertenecía, porque no va el grupo parlamentario al cual pertenecía votar, ¿no es cierto?, en contra de la voluntad de un parlamentario. Entonces tendría que ponerse evidentemente con la exclusión del grupo parlamentario a la cual el parlamentario pertenecía. Poniendo un ejemplo, imaginemos que la congresista Foronda tiene diferencias de fondo en su bancada, entonces si ella quisiera salir, su bancada no podría votar en el Consejo Directivo.
Si yo quisiera salir de mi grupo parlamentario porque tengo diferencias de fondo insalvables con el congresista Quintanilla, me parece que no podría, por ejemplo, mi grupo parlamentario votar, y viceversa, porque ¿cómo el grupo parlamentario va a votar en el Consejo Directivo sobre la posibilidad de si yo estoy teniendo una opción por conciencia o no en mi decisión de salirme de este grupo parlamentario? Entonces, Presidenta, los mecanismos que está planteando este informe lo que hacen es, insistimos, vaciar de contenido el derecho de los parlamentarios, que es la razón de fondo de la sentencia del Tribunal Constitucional. Y lo que se está pretendiendo es sacar de lado lo que el Tribunal Constitucional pretendía. Y luego, Presidenta, hay una cosa que ya sí es, no sé de dónde ha salido, ¿a quién se le habrá ocurrido la conclusión número 4? Paso a leerles, colegas. Resulta que, según esta interpretación que estamos teniendo, la conformación de un nuevo grupo parlamentario o la adhesión a otro ya existente puede hacerse al día siguiente del periodo anual de sesiones. O sea, ¿tengo que esperar un año? Perdón, no tiene ningún sentido, Presidenta. ¿Cuánto puede ser que ahora resulta que como interpretación del Tribunal Constitucional vamos a decir, sí, tiene derecho, pero en un año? O sea, en un año tiene derecho. ¿Por qué, Presidenta? Para que durante ese año los nuevos grupos parlamentarios no puedan participar, no puedan votar, no puedan tener peso, pueda ocurrir lo que estamos teniendo, que hayan algunos grupos o comisiones en las cuales deberían estar reflejados y participando y no están, o en la que tengamos algunos grupos parlamentarios que tengan más peso del que deberían tener y que siguen manteniendo porque no se quiere reconocer la existencia de otros grupos parlamentarios. Eso es algo que no se puede permitir, Presidenta. ¿Cómo así el hecho de que una persona, por razones de conciencia, decide retirarse de un grupo parlamentario para poder ejercer un derecho que el Tribunal Constitucional le reconoce, tiene que esperar un año? No tiene sentido, Presidenta. Ojalá este informe no sea aprobado. Y si no, será probablemente aprobado solamente con los votos de un solo grupo parlamentario. Gracias, Presidenta. Sí, congresista Aramayo.